Quiero avisarles de que tengo el agrado de presentar a la doctora Alma Rosa Monterrosa, quien nos dará una conferencia sobre enfoque en el diagnóstico y tratamiento del paciente con síndrome metabólico. La doctora Alma Rosa Monterrosa es doctora en medicina graduada de la Universidad del Salvador. Hizo sus estudios de medicina interna en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, sus estudios de posgrado en endocrinología en el Instituto de Ciencias Médicas Salvador Subirán de México DF. Es miembro y exsecretaria de la Asociación Salvadoreña de Endocrinología, Diabetes y Nutrición, miembro de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, es delegado de la Asociación Latinoamericana de Diabetes, ALAD, para El Salvador, y vocal del Comité Ejecutivo de la misma asociación, ALAD, 2013-2016. Con nosotros, pues, la doctora Muy buenos días, agradezco a la Sociedad de Cardiología, Viacolmed, el haberme invitado a participar en este foro de prevención cardiovascular. El tema que me toca a mí desarrollar es sobre síndrome metabólico y vamos a esperar un momentito. Metabólico, como ustedes bien saben, síndrome significa un conjunto de síntomas y signos. No es una enfermedad en sí, por eso hay muchos detractores sobre el síndrome metabólico. Porque por ser un síndrome no tiene un tratamiento específico como una enfermedad, ¿verdad? Sino que tiene varios tratamientos dependiendo de los síntomas que tenga, digamos, este padecimiento. Voy a tratar de desarrollar una agenda donde vamos a desarrollar definición del síndrome metabólico, diagnóstico, riesgo cardiovascular y tratamiento. El concepto de síndrome metabólico viene de algunas décadas. Inicialmente, permítame que voy a quitar esto. Como les decía, desde hace algunas décadas ya se venía hablando del síndrome metabólico. En 1967 se decía que era el síndrome plurimetabólico, donde incluía obesidad, hiperlipemia, hipertensión, y estos factores aumentaban el riesgo cardiovascular arterial coronario. De ahí en el 1977 en Alemania Haller lo calificó como síndrome metabólico o plurimetabólico como una constelación de factores de riesgo y lo vinculó con el desarrollo de arteriosclerosis. Tenemos que en 1988 Riven, que este es el más conocido, ¿verdad?, el que tuvo más influencia sobre este síndrome, sobre la definición del síndrome metabólico, donde lo llamó él un síndrome metabólico donde lo importante era la sensibilidad a la insulina o la resistencia a la insulina. No fue incluida en este momento la obesidad, pero incluía intolerancia a la glucosa, hiperinsulinemia, aumento de triglicéridos, bajo colesterol HDL e hipertensión arterial. Esto fue presentado en una conferencia BATIN de la ADA, ¿verdad?, que son las conferencias de más avanzada investigación que se hace todos los años en la Asociación Americana de Diabetes, y esto fue en 1988. En los años 80 Ferranini ya mencionaba como base fisiopatológica del síndrome de resistencia del síndrome metabólico el síndrome de resistencia a la insulina.
y lo llamó cuarteto de la muerte: síndrome plurimetabólico, síndrome metabólico, síndrome de resistencia a la insulina y síndrome dismetabólico. O sea que ha tenido una cantidad de nombres, incluso síndrome X, síndrome de la muerte, etcétera. Actualmente lo catalogamos como síndrome metabólico únicamente. Esto viene de digamos que genéticamente no se ha descubierto ningún gen que nos haga predisponer a síndrome metabólico, pero sí se sabe que nosotros durante nuestra evolución empezamos en una época donde comíamos más carbohidratos complejos, en la época en que los hombres cazaban, hacían más ejercicio, comían más fibra vegetal, se hacía más ejercicio, estaban más activos. A comparación con los años actuales, donde la sociedad se ha occidentalizado, donde tenemos mayor ingesta de grasas saturadas, mayor consumo de carbohidratos simples, menos de ejercicio, eso nos ha llevado a un sedentarismo y eso nos ha llevado a este tipo de síndrome. Entonces podemos definir el síndrome metabólico como un conjunto de signos clínicos que definen una situación patológica cuyo núcleo radica en la resistencia a la insulina y que gira en torno a obesidad visceral y a la disfunción del tejido graso. Ese es el fondo fisiopatológico: resistencia a la insulina, grasa visceral. Esos son los puntos claves en síndrome metabólico. El adipocito es capaz de regular su propio metabolismo e influir en el manejo de la glucosa, la insulina y los lípidos. El complejo humoral inflamatorio que circunda la función adipositaria tiene relación también con el desarrollo de diabetes y de la misma resistencia a la insulina. Entonces, los detractores del síndrome metabólico dicen que el síndrome no confiere mayor riesgo que la suma de sus componentes de forma individual. Es decir, si el síndrome existiese, debería de ser más riesgoso padecerlo que tener cada uno de sus componentes por separado y luego sumarlos. O sea, de que en sí el conjunto de lo que conforma un síndrome metabólico es lo que nos lleva a más riesgo, principalmente cardiovascular. Otro debate que existe sobre el síndrome metabólico ¿es la resistencia a la insulina la causa del síndrome metabólico o es solo un epifenómeno? O sea, ¿qué es lo primero? Nosotros creemos que la base etiopatogénica es resistencia a la insulina y de ahí parten todos los demás componentes. Los factores de riesgo que originan resistencia a la insulina también originan síndrome metabólico. Esto está bien claro. Las variaciones en los genes claves en el metabolismo energético y particularmente en la acción de la insulina están asociados a componentes del síndrome metabólico. El tejido graso compuesto por adipocitos está distribuido en diversas regiones del cuerpo. Ya en 1947, Jean Vage por primera vez describe que la acumulación excesiva de grasa en la región abdominal del cuerpo se relacionaba con hipertensión, dislipidemia y entre otras alteraciones. O sea que esto ya es un concepto que viene desde hace mucho tiempo, no es un concepto nuevo. Ya se hacían estas observaciones con respecto al tejido adiposo que se adiciona en la región abdominal. Entonces el origen decimos que es la grasa abdominal. Tenemos grasa subcutánea y grasa intraabdominal, pero la más importante es la grasa visceral y no la retroperitoneal. O sea, la que nos va a llevar a este síndrome es la grasa visceral, ya sea la omental o la mesentérica. Acá tenemos, por ejemplo, en un estudio de resonancia magnética de abdomen, tenemos aquí la grasa subcutánea, pero la grasa que es más importante en el síndrome metabólico es la grasa visceral. Entonces tenemos que la obesidad central o visceral es un predictor importante de la diabetes tipo 2
y está asociada con la resistencia a la insulina. Ya esto se mencionaba en estos artículos, y que este es un factor de riesgo mayor de enfermedad cardíaca coronariana. Aquí tenemos, por ejemplo, la distribución de la grasa. Vemos que este tipo de distribución que nosotros le llamamos ginecoide, donde la distribución de la grasa es principalmente en la cadera, a diferencia de digamos, la de tipo androide, que la depósito de la grasa es a nivel de la cintura o a nivel visceral. Entonces, un perfil metabólico similar se puede observar en pacientes sin exceso total de grasa corporal, pero con aumento de la grasa intraabdominal. ¿Esto qué quiere decir? Que pueden haber personas delgadas y tener síndrome metabólico, o sea, ser delgados y tener grasa visceral abdominal, ¿verdad? Esto se puede observar entonces que hay personas con índice de masa corporal normal y que tienen síndrome metabólico por solo el hecho de tener depósito de grasa visceral. Síndrome metabólico es igual a obesidad. Ni todos los obesos padecen el síndrome, ni todas las personas con síndrome metabólico padecen la enfermedad. Es decir, debemos buscar el síndrome en quienes no son obesos, pero que tienen algún componente del mismo. O sea, que no, por el hecho de ser delgado, no quiero decir que no voy a tener el síndrome metabólico, ¿verdad? Para eso vamos a pasar en la siguiente parte a hablar sobre diagnóstico. Tenemos aquí en el iceberg, por ejemplo, del síndrome metabólico, vemos que en la punta vamos a tener la diabetes tipo 2, intolerancia a la glucosa, pero en la base de este iceberg probablemente vamos a tener todos los componentes del síndrome metabólico, entre ellos la obesidad visceral, resistencia a la insulina, hipertensión, hipertrigliceridemia, HDL bajo, microalbuminuria y otras alteraciones. Y en la punta probablemente lo que vemos son los diabéticos, pero muchos de estos pacientes pueden pasar desapercibidos y no hacérseles el diagnóstico tempranamente, sino hasta que ya desarrollan la enfermedad como la diabetes. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de síndrome metabólico? Es muy sencillo, con una cinta métrica que podamos tener en nuestro consultorio, ¿verdad? Tenemos la forma de hacer un diagnóstico inicial sin tener todavía exámenes, digamos, de química sanguínea. Podemos inferir si un paciente tiene o no síndrome metabólico con la medición de la cintura, la cual se hace arriba de la cresta ilíaca, ¿verdad? Se mide en la cintura y ahí vamos a tener uno de los primeros pasos para el diagnóstico. Y acá tenemos que hay varias asociaciones que no se ponen de acuerdo en los criterios de diagnóstico de síndrome metabólico, y vemos que los puntos importantes para diagnóstico son resistencia a la insulina, obesidad abdominal, lípidos, presión arterial, glucemia y otros. Tenemos criterios de la OMS, ATP3, la Asociación de Endocrinólogos Clínicos de Norteamérica, la IDF. A mí me gusta más la de la IDF porque es un poco más sencilla y fácil de utilizar y ha sido aceptada casi por todas las asociaciones, que es esta, verá, los criterios de diagnóstico propuestos por la IDF, donde ellos ya no mencionan el saber si el paciente tiene o no resistencia a la insulina, sino que ellos mencionen con solo medirle la cintura, sabemos si este paciente tiene obesidad abdominal, medir triglicéridos, medir HDL, presión arterial y saber si tiene o no alteración en la glucemia. El diagnóstico se hace con 3 de estos componentes. Usted va a saber si este paciente tiene síndrome metabólico. Puede tener un componente como es la medición de la cintura y 2 componentes más de estos que tenemos, de estos 5 que tenemos. Así vemos, por ejemplo, con respecto a cintura, vamos a decir que el punto de corte, si un hombre tiene la cintura mayor de 90 centímetros, tiene ya un componente de síndrome metabólico. En la mujer, arriba de 80 centímetros,
ya podemos decir que esta mujer tiene un componente de síndrome metabólico. Con respecto a triglicéridos, tiene que ser arriba de 150, con respecto a HDL, menos de 40 en el hombre, menor de 50 en mujeres, presión arterial diastólica arriba de 130 y sistólica y diastólica arriba de 85, con glucemia arriba de 100 en ayunas o con glucemias arriba de 140 por carga de tolerancia a la glucosa, y aquí se incluye la diabetes. O sea que si tenemos un paciente con la cintura más de, por ejemplo, un hombre más de 90 centímetros, diabético, hipertenso, es un diabético con síndrome metabólico. O si no tenemos, digamos, diabetes, pero si tenemos la cintura mayor en una mujer, por ejemplo, mayor de 80, tiene triglicéridos elevados y HDL bajo, podemos decir que esta mujer tiene síndrome metabólico. O sea que son 3 elementos importantes de esto con los cuales yo voy a hacer el diagnóstico. Ahora, como estas medidas de cintura son hechas en pacientes europeos y pacientes de Norteamérica, las mujeres acá en Latinoamérica tenemos la cintura un poquito más ancha que las mujeres europeas. En base a eso, ALAD hizo un estudio, que lo hizo el doctor Asner, que es un colombiano, que hizo un estudio a nivel de toda Latinoamérica para ver el punto de corte de la cintura de nosotros los latinoamericanos. Incluso El Salvador participó en ese estudio para saber el punto de corte, el cual se hacía tomando resonancias magnéticas a todos los pacientes que participaron para ver el punto de corte de nuestra cintura aquí en Latinoamérica. Y lo que ellos encontraron fue que, por ejemplo, en el hombre ya no es 90, sino que en el hombre latinoamericano es arriba de 94. En la mujer ya no fue 80, nos aumentaron 10 centímetros de cintura, porque realmente aquí no somos todas de cinturitas delgaditas, ¿verdad? Entonces, para los latinoamericanos, la mujer latinoamericana es arriba de 90. Y esta es una recomendación A, o sea que tiene evidencia científica de las guías de ALAD 2013, ¿verdad? Las guías de ALAD están, si ustedes quieren accesar a las guías de ALAD, que es la Asociación Latinoamericana de Diabetes, se accesa gratis, solo ponen www.alad y ahí aparecen todas las guías de diabetes para los países latinoamericanos. Y la misma guía de ALAD recomienda con respecto a masa corporal que la masa corporal normal, por ejemplo, para un paciente diabético que debemos de perseguir es de 18.5 a 25 kilogramos por metro cuadrado, y esta es una recomendación B según las guías de ALAD. Acá en El Salvador tenemos también, porque siempre revisamos estadísticas de otros países, pero acá en El Salvador se hizo un estudio que con 500 pacientes, esto lo hizo la doctora Emily Juárez, ha sido publicado en la revista ALAD en el 2006, donde ella investigó síndrome metabólico aquí en El Salvador, y ella encontró que según los criterios de ATP3, 22.6% de los pacientes que ella estudió tenían síndrome metabólico, 51% eran hombres, 48% mujeres. Y según los criterios que hemos revisado ahorita de la IDF, ella encontró en esa población salvadoreña 30.8% de síndrome metabólico. O sea que es bastante alto. Si nosotros lo extrapolamos a toda nuestra población, podríamos decir que un 30.8% de los salvadoreños tenemos síndrome metabólico. Y la mayor prevalencia está entre los 30 a 60 años. La prevalencia de obesidad que ella encontró fue bien alta, de 20.1 en esta población, y la de sobrepeso de 7.22%. Además de los síntomas que ya les he mencionado, hay otros síntomas asociados a síndrome metabólico, como son acantosis nigricans, síndrome de ovarios poliquísticos, hirsutismo, acné, hígado graso, hiperuricemia, microalbuminuria. O sea que hay otros síntomas que están adicionados siempre en relación a síndrome metabólico y a resistencia a la insulina.
Entonces tenemos nosotros que cuáles son las consecuencias de esta obesidad abdominal. Vemos nosotros que si tenemos resistencia a la insulina y esto adicionado a intolerancia a la glucosa que nos va a llevar a diabetes, aumento de la resorción de sodio que nos va a llevar a hipertensión, esto nos va a llevar a aumento de triglicéridos, disminución de colesterol de HDL y a una aterogénesis acelerada. Esa es la importancia del síndrome metabólico, que nos va a llevar a un, digamos, aterogénica acelerada, nos va a llevar a un problema cardíaco coronario, a infarto. Por eso es importante investigarlo y tratarlo. Tenemos que estos son los componentes. Primero tenemos dislipidemia aterogénica, triglicéridos altos, HDL, colesterol bajo. Tenemos colesterol de HDL y el radio es normal, pero la LDL está alta, la ApoB está alta, las LDL pequeñas y densas están aumentadas, va a haber hiperlipidemia postprandial, resistencia a la insulina, que nos va a dar diabetes tipo 2. Además, esto aunado a efectos protrombóticos y a un estado inflamatorio donde hay aumento de fibrinógeno, aumento de la proteína C reactivo, disminución de adiponectina. Esto nos va a llevar a una enfermedad coronaria arteriosclerótica, a una placa inestable y a un aumento de riesgo del síndrome coronario agudo. Esa es la consecuencia de todo este conjunto de signos y síntomas. Acá tenemos un paciente típico de un paciente con síndrome metabólico obeso. Probablemente en estos pacientes la esperanza de vida es muy corta y lo hemos visto en muchos de nuestros pacientes, ¿verdad? Que su alto riesgo cardiovascular aunado a otros factores como el sedentarismo y el tabaco, pues la esperanza de vida de estas personas a veces llega hasta los 40 años. Entonces, ¿qué evidencia tenemos nosotros que el síndrome metabólico sí nos va a llevar a un mayor riesgo cardiovascular? Vemos acá, por ejemplo, en este estudio donde se compararon pacientes que tenían síndrome metabólico comparados con los que no tenían síndrome metabólico, y vean que el riesgo está más aumentado en los pacientes que tienen síndrome metabólico con respecto a mortalidad por enfermedad cardiovascular. Tenemos en este otro estudio también donde se compara, por ejemplo, los pacientes dependiendo de los componentes que tengan del síndrome metabólico. Entre más componentes de síndrome metabólico tienen, hay más riesgo de enfermedad cardiovascular. Igual en pacientes que tienen microalbuminuria adicionado a otros factores de riesgo del componente del síndrome metabólico, van a tener mayor riesgo cardiovascular. O sea que hay suficiente evidencia que nos apoya el concepto que el paciente que tiene síndrome metabólico tiene más chance de tener una enfermedad coronariana aguda y más riesgo de muerte cardiovascular. Acá tenemos, por ejemplo, si comparamos nosotros pacientes que tienen diabetes y síndrome metabólico, aquí tenemos el riesgo de enfermedad cardiovascular. Está, digamos, igual en el paciente que solo tiene síndrome metabólico que con el que tiene diabetes. Pero si este paciente tiene ambos componentes, diabetes y síndrome metabólico, se aumenta casi más de un 100% el riesgo cardiovascular. Acá tenemos también, por ejemplo, en los pacientes que tienen intolerancia a la glucosa, tienen mayor riesgo cardiovascular que los que tienen tolerancia a la glucosa normal. O sea, con solo tener alteración en la tolerancia a la glucosa, ya tenemos mayor riesgo de tener enfermedad cardiovascular. Y ya no digamos si este paciente tiene diabetes, ¿verdad? Se duplica o cuadruplica el riesgo de tener enfermedad cardiovascular. Acá tenemos también en pacientes que tuvieron infarto y que no se conocía que eran diabéticos al ingreso, y se les hizo curva de tolerancia a la glucosa. Y vemos que al alta, el 35% de estos pacientes que no se sabía que tenían diabetes tenían intolerancia a la glucosa. Y a los 3 meses después del alta, el 40% tenían intolerancia
carbohidratos. Y con respecto a nuevos diabéticos, vemos que al alta, estos pacientes que tuvieron infarto que no se sabían diabéticos, el 31% se les detectó diabetes durante el ingreso del infarto. Y al alta, el 25% de estos pacientes ya tenían diabetes 3 meses después. ¿Qué quiere decir? Que un 56% de estos pacientes que se dicen que no son diabéticos y que tuvieron un infarto, tenían diabetes de fondo no detectada. Esta diapositiva yo creo que ya la conocen todos. El riesgo de infarto de un paciente no diabético, que no tiene diabetes, es igual, ¿verdad? El riesgo que tiene un diabético es igual a un paciente que nunca ha tenido infarto, y esto se duplica, ¿verdad?, si el paciente tiene diabetes. Por eso el paciente diabético se trata como que ya haya tenido un infarto sin haberlo tenido, porque el riesgo es mucho más alto. Por eso decimos que la mortalidad en los pacientes diabéticos, el 55% de nuestros pacientes diabéticos mueren de enfermedad cardiovascular, ¿verdad? Las otras porcentajes son por otras enfermedades cerebrovasculares, infecciones, etcétera. Pero la mayor parte de nuestros diabéticos mueren de infarto. ¿Cuál es el tratamiento del síndrome metabólico? En primer lugar, todos hablamos de cambios de estilo de vida, pero yo creo que eso es lo más difícil, lo más complicado. Hay que trabajar en equipo con nutricionistas, psicólogos, especialistas de ejercicio, etcétera, endocrinólogo, cardiólogo, etcétera. Cambio de estilo de vida es lo más importante para evitar enfermedades cardiovasculares y diabetes. En primer lugar, tenemos que evitar todo este bagaje de comidas chatarra que nosotros le llamamos. Le decimos comidas chatarras, pero todos vamos a McDonald's, vamos a la pizza, porque nos encanta la comida chatarra. Pero esto es lo primero que tenemos que nosotros evitar, este aumento de grasas saturadas. Fíjense ustedes, entre 72,000 y 228,000 infartos o ataques al corazón podrían ser evitados si cada año la industria elimina las grasas trans, que son las grasas saturadas de la dieta, ¿verdad? Yo creo que también a nivel, digamos, de gobierno deberían de dictarse políticas para evitar, por ejemplo, $1 más y aumenten el combo, ¿verdad? O sea, tratar de educar a nuestra gente de comer sanamente. Y lo más preocupante, que yo creo que es lo que más nos está preocupando, que estamos viendo adolescentes obesos y adolescentes con síndrome metabólico en mayor proporción que hace unos 30 años. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener una sociedad enferma de aquí en unos años si no ponemos nosotros en aviso, si no ponemos las medidas del caso. Acá vemos, por ejemplo, en esta gráfica, en niños de 6 a 11 años, por ejemplo, vemos, por ejemplo, que en 1974 solo un 4.3% de niños tenían obesidad, y ya en el año 2000 el 16% tenían obesidad. En las niñas el 14.5%, entre 6 y 11 años, niños pequeñitos. Y vemos en los adolescentes de 12 a 19 cómo ha aumentado. En el 74, 6.1%, y hoy vemos un 15.5% de niños con obesidad. Igual en la mujer, ¿verdad? Ha aumentado, duplicado, casi triplicado el porcentaje de obesidad en los niños. Y esto se debe precisamente a esto, ¿verdad? Mucha comida chatarra, no hay tiempo de ir al súper, no hay tiempo de cocinar, lo más fácil es pedir la pizza o se la llevan a uno a la casa, todo lo que uno quiera. Entonces eso nos está predisponiendo a más problemas, a más obesidad, a más aumento de colesterol y a más problemas al futuro. Entonces vamos a hablar de tratamientos no farmacológicos. Primero, educación al paciente, educación, suspender el tabaco, bajar de peso,
tratamiento dietético y ejercicio. Primero tenemos que evitar esto, o sea, evitar la grasa, ingerir comida saludable, ¿verdad? Alta en fibra, ¿verdad? Después van a tener una charla de dietas, no voy a ahondar mucho en eso, pero yo creo que todos los médicos deberíamos de intentar de hacer dietas para entregarle a nuestro paciente. Porque lo más fácil es decir, mire, no coma esto, no coma esto, no coma esto, pero no le decimos realmente qué es lo que va a comer, ¿verdad? Yo creo que eso debería de ser de motivo de otra reunión, enseñarle al médico a hacer una dieta para su paciente. Acá tenemos el grupo de alimentos, no voy a ahondar en esto porque la licenciada creo que les va a hablar de esto, ¿verdad? Pero aquí lo importante es que la grasa tiene que ser en mínima cantidad. Y el grupo importante de alimentos debería de ser parte de nuestra dieta diaria, ¿verdad? Los vegetales y las frutas. Cambio de hábitos alimenticios, ¿verdad? Todos les hacemos puchero a las ensaladas, pero los niños aprenden con el ejemplo. Si a la mamá le gusta la ensalada, al niño le va a gustar la ensalada, igual si al papá le gusta. Entonces tratemos de enseñar con el ejemplo más que con el regaño, para que nuestros niños aprendan a comer sanos. Fíjense bien, ya hay niños incluso con problemas de las carótidas, con colesterol, por este tipo de alimentación. O sea que hay que tener mucho cuidado. Este debe de ser un plato saludable, ¿verdad? Muchos vegetales, pocas proteínas, poco carbohidrato. Esto es lo que debemos de evitar, por ejemplo, el sedentarismo, ¿verdad? Aquí vemos un señor viendo televisión, tiene su máquina de hacer ejercicio y ha puesto al perro a hacer ejercicio. Y él está aquí bien sentadito, comiendo y viendo televisión, ¿verdad? Esto es lo que debemos de evitar. Y tenemos que hacer mucho más ejercicio, promover el ejercicio en nuestros niños, incluso nosotros debemos de hacer ejercicio, ¿verdad? Esto es de beneficio tremendo para el manejo del síndrome metabólico. ¿Y qué ejercicio? Caminar, correr, andar en bicicleta. El inicio debe ser lento y gradual, cantidad mínima de 20 a 30 minutos, ¿verdad? Medir la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Y también si es un paciente diabético o un paciente cardíaco, tiene que ser evaluado previamente por su cardiólogo, hacerle prueba de esfuerzo, etcétera. Creo que también después les van a hablar de ejercicio. ¿Cuáles son los beneficios del ejercicio? Aumenta los niveles de HDL, esto es bien conocido por todos, creo que siempre insistimos en el aumento de HDL, en un 18% con el ejercicio, disminuye tremendamente los triglicéridos, eso es bien importante, y disminuye el colesterol hasta en un 10%, sobre todo a expensas de VLDL, y también las partículas de LDL las hace más grandes y menos densas y por lo tanto menos aterogénicas. Farmacológicos, hipolipemiantes, estatinas, fibratos, antihipertensivos, ya les hablaron de eso, sensibilidades de insulina y antiplaquetarios. O sea, ¿cómo se trata el síndrome metabólico? Tratando cada uno de sus componentes. Ese es el tratamiento, no hay un tratamiento especial, ¿verdad? Simplemente tratando cada uno de sus componentes. Tiazolidinedionas porque disminuyen resistencia a la insulina. Metformina, vemos que en la UPPEDS en su estudio dice que hay una reducción de la incidencia de infarto casi en un 39% y de todas las causas de mortalidad un 36%. La metformina está aprobada para uso de prediabetes o de prevención de la diabetes también. Las estatinas, además de actuar sobre el metabolismo de colesterol, modulan y atenúan la disfunción endotelial y tienen un efecto antihipertensivo también. Está suficientemente demostrado que las estatinas tienen beneficios a nivel de la vasculatura, son antiinflamatorias, disminuyen las LDL, VLDL, aumentan las HDL y así reducen la arteriotrombosis. Entonces, las estatinas han demostrado, ¿verdad?, que disminuyen la muerte por infarto, ¿verdad? Está suficientemente demostrado. Con respecto a manejo de triglicéridos, pues tienen que usar fibratos,
¿verdad? Los fibratos son para el manejo de triglicéridos y las estatinas para manejo de colesterol. Así como les mencionaba el doctor, manejo de la presión arterial adecuadamente con los diferentes medicamentos que ya les mencionaron. Y además del manejo de darle estos medicamentos, tenemos que tener en metas de control al paciente, en metas de control de la presión sistólica y diastólica, que ya les mencionó el doctor, pero estas son de las guías de ALAD. Ellos recomiendan presión sistólica 130 y 140 y diastólica en 80 o mayor. Esta es recomendación B. Y con respecto a metas de control del diabético, tenemos que tener nuestro diabético con una glicosilada menos del 100%, si es un paciente joven, menos de 6.5, si es paciente anciano, arriba de 60 años y con comorbilidad, la glicosilada tiene que ser en el 8%. Ahorita no pretendemos que todos los diabéticos anden con el azúcar baja, porque eso les aumenta el riesgo cardiovascular por hipoglicemia. Por eso en pacientes ancianos no tienen que andar con el azúcar en 100 o 70, sino que 140, 130 y glicosiladas incluso en el 8%. La LDL en pacientes diabéticos ya con enfermedad cardiovascular menos de 100, con enfermedad cardiovascular menos de 70, HDL arriba de 40, triglicéridos menores de 150, índice de masa corporal digamos en 25 kilogramos, perímetro de cintura en hombres 94, mujer 90. O sea, además de dar tratamiento, tenemos que saber cuáles son las metas a las cuales tenemos que llevar nuestro paciente, tanto en peso como en presión, como en colesterol, con triglicéridos. No, el objetivo no es dar el tratamiento y ahí está, no. Quiero saber si mi paciente está en meta y para eso yo tengo que saber de estas metas. Si yo tengo a mi paciente en estas metas, según la guía, yo tengo bien cubierto a mi paciente. Y en conclusión, pues, el síndrome metabólico es un desorden complejo en cada uno de sus componentes. Significa un alto riesgo de enfermedad cardiovascular. Intensiva modificación del estilo de vida debe ser propuesto en todos los individuos con el síndrome metabólico y adecuada terapia con drogas debe ser establecida para cada uno de sus componentes. Y como decía Hipócrates, si nosotros pudiésemos dar a cada individuo la cantidad correcta de alimento, tendríamos el camino más seguro a la salud. Muchas gracias.